Muy buenas noches, honorable magistrado. Se constituye el licenciado Luis Francisco, en nombre y representación de la parte demandante. Luego de haber escuchado a nuestras colegas María Estefany Restituyo y Jordana Grullón haber abundado sobre las vías conservatorias, los subtemas que me anteceden, entonces es mi parte de agregar los temas que proceden en esta exposición. Los temas o los subtemas a tratar son los siguientes: el embargo contra el transeúnte, el embargo en reivindicación, el embargo retentivo, condiciones de forma y de fondo, procedimiento e incidentes del embargo. Entonces podemos decir que el embargo contra el transeúnte es también llamado foráneo. Es el embargo conservatorio que tiene por objeto colocar bajo las manos de la justicia los efectos de un transeúnte. Esa palabra la hemos escuchado bastantes veces, transeúnte, que es, un ejemplo, una persona que va de paso. O sea, no tiene, como quien dice, estadía, puesto fijo, sino que está de paso, que en cualquier momento se va. Pero mayormente escuchamos esa palabra con las personas que andan caminando por la calle, que le llamamos transeúnte. No es lo mismo, pero es más o menos para explicar el concepto. Dice: en consecuencia, el embargo se hace contra un deudor domiciliado fuera de la localidad donde se lleva a cabo el embargo. Ahí está claro, el embargo se lleva en una localidad donde no reside el propietario de los efectos o de los muebles que se están embargando. El deudor transeúnte es el que no tiene domicilio ni residencia en el municipio donde están ubicados los muebles. No importa la nacionalidad del deudor, el cual puede ser dominicano o extranjero. Le acabé de explicar esa misma partecita hace un momento. O sea, se embargan los muebles de la persona que no reside en ese mismo lugar, ya sea que esté en el extranjero. Ese caso se ve, qué sé yo, con constante, o sea, diríamos que se da frecuentemente, porque muchísimas personas atraen deuda, o sea, contraen deuda, que no residen aquí en el país, pero tienen sus muebles, tienen inmuebles. Y cuando usted, un ejemplo, contrajo esa deuda y dejó de cumplir con ella, entonces eso es un objeto de embargo. Y eso ha pasado mucho con personas que residen fuera del país. Entonces dice: en la actualidad se manifiesta su utilidad por el auge del turismo y de los hombres y mujeres de negocio para los cuales no existen fronteras. Eso está bastante claro. Nosotros como seres humanos hemos trascendido las fronteras. O sea, hoy estamos aquí, pero mañana puede ser, bueno, con esto de coronavirus no, pero mañana puede ser que estemos en Europa, que estemos en los países orientales y haciendo cualquier tipo de negocio, y volvemos a nuestro país de residencia y podemos ser objeto, si no cumplimos las negociaciones que hacemos, podemos ser objeto de un embargo al transeúnte. Entonces dice aquí la fase ejecutoria. Dice: el embargo contra el transeúnte tiene dos fases. La conservatoria, o sea, esta es la que comprende la solicitud dirigida al juez, la ordenanza otorgada por el juez y la redacción del acta de embargo. O sea, primero se le hace, la conservatoria se le hace la solicitud al juez cuando éste ordena, luego la redacción del acta de embargo. O sea, eso es para buscar los muebles y concentrarlo, o sea, ponerlo a disposición de la justicia, concentrarlo en un lugar. No es que usted va a disponer de esos inmuebles inmediatamente, no, eso primero se agotan esas fases. Entonces viene la segunda fase, que es la ejecutoria, que consiste en la instancia de validez, siendo competencia para validar este embargo el mismo juez que ha otorgado la autorización. La sentencia en validez debe
constatar la existencia del crédito y el monto del mismo y debe convertir el embargo conservatorio en embargo ejecutivo. O sea, en la primera parte tuvimos el embargo conservatorio, que es como le expliqué, primero o sea, los muebles, concentrarlo en un lugar, a la mano de la justicia. Luego que pasa todo ese proceso es que se convierte en ejecutorio, que de ahí, eso fue bastante explicado en clase, que luego el ejecutorio es que usted hace todo el proceso ya para tratar como, un ejemplo, nosotros como acreedor, tratar por lo menos de conseguir el capital prestado al deudor. Entonces ya hacemos todo el proceso. Con un embargo ya ejecutorio o ejecutivo, nosotros podemos hacer ya todo el proceso correspondiente para tratar de conseguir el dinero ya que fue invertido, para no dejar todo perdido, como dice. Aunque algunos utilizan mala fe en esto, pero ese más o menos es el proceso. Entonces continuamos con el embargo en reivindicación. Dice que este es el embargo conservatorio por medio del cual el titular de un derecho de persecución sobre un mueble lo coloca bajo las manos de la justicia, a fin de obtener posteriormente su restitución. Es importante destacar que el embargo en reivindicación lo que persigue es la restitución de un mueble y no el pago de una suma, como ocurre con los demás embargos, pues tiene por finalidad impedir la distracción de un bien mueble embargado, haciendo indispensable entre las manos de un tercero. Miren, cuando hablamos de la palabra reivindicación, esto quiere decir como volver al estado donde se encontraba, no sé, como en perfectas condiciones. Cuando, para ir a un ejemplo como más llano y entendernos mejor, porque primero debemos entender el concepto de esta palabra para luego explicar. Cuando una persona es sometida a la acción de la justicia, qué sé yo, por haber cometido un delito, y lo mandan a la cárcel a cumplir una condena, se quiere que esta persona, pues bien, les decía, cuando una persona es condenado, cae en la cárcel, se busca con esta persona que se reivindique, o sea, que vuelva a su estado donde esa persona no cometía hechos punibles, o que deje de cometerlo, que salga reivindicado, que se pueda reintegrar nuevamente a la sociedad. Entonces, en cuanto al embargo de reivindicación, lo que se busca, mayormente lo utiliza el propietario de los muebles, o sea, la persona que ha sido embargada. Y cuando habla de reivindicarse es como recuperar los muebles. Él no quiere que le den dinero para atrás, sino los muebles que han sido embargados, es recuperarlo, volverlo a poner a su estado natural. O sea, traer los muebles, se lo llevaron a su casa, volver a tener los muebles en su casa. No quiere que le den dinero por ellos, sino tener sus muebles. Entonces a eso le llaman embargo de reivindicación. Continuamos y dice que este tipo de embargo puede ser practicado por el propietario, como le acabé de decir, el propietario. O sea, dice que puede ser, parece, o sea, que también puede ser por otra persona o no. Dice a quien se le ha despojado su bien y que tiene derecho a reivindicarlo de conformidad a los artículos 2279 y siguientes del Código Civil. El usufructuario desposeído del bien sobre el cual tenía el usufructo. El propietario, eso se refiere todo al propietario. O sea que este embargo de reivindicación viene a favor del propietario del mueble, o sea, en primera instancia, o sea, el que lo tenía, el que lo poseía, que lo compró en una tienda o lo adquirió de cualquier forma. La cuestión que es al primero, al dueño, al que llamamos dueño, que en este caso era deudor, y se le practicó un embargo, ya sea conservatorio o ejecutivo, porque había contraído una deuda. Pero
sometió el embargo en reivindicación o puede someter el embargo en reivindicación y recuperar los muebles. El embargo retentivo, condiciones de fondo y de forma. El embargo retentivo es el procedimiento por el cual un acreedor impide la entrega de sumas de dinero o cosas mobiliarias debida a un deudor por una tercera persona y se hace pagar sobre el valor de los bienes. Más adelante yo le voy a poner un ejemplo palpable con integrante de este curso para que podamos entender esa parte con claridad. Dice también que el embargo retentivo es llamado oposición. Está regulado por los artículos 557 al 582 del Código de Procedimiento Civil. El embargo retentivo es un sistema triangular, ya que hace aparecer en el escenario a tres personas: el embargante, el tercero embargado y el embargado. Dice el carácter del embargo retentivo. Este se caracteriza por la existencia de una relación tripartita, como le dije, de tres, o triangular. O sea, existe una necesidad, una relación de tres personas. Vamos a poner un ejemplo palpable con los integrantes de nuestro grupo. Dice, o sea, un ejemplo, Jordana Grullón es mi acreedora. Bien, o sea, yo soy deudor de Jordana Grullón. Stephanie Restituyo es mi deudora, yo soy acreedor de Stephanie. Pero entonces a través de la justicia, Jordana puede prohibir a Stephanie que me pague a mí, o sea, y la justicia puede autorizar que le paguen a ella. Por eso que se llama tripartito. Cuando se habla de dinero, un ejemplo, es una oposición, como se dijo anteriormente. Ella se opone a que Stephanie me haga ese pago porque ella contrajo una deuda conmigo, pero a lo mejor, bueno, puede ser que no sea mayor la deuda que yo tenga con Jordana, pero le debo, sea mucho, sea poco, le debo. Entonces ella a través de la justicia usó los mecanismos correspondientes del embargo retentivo, como lo habíamos explicado, y se opuso a que Stephanie me hiciera el pago a mí. De esa manera funcionan los embargos retentivos. Entonces, por último, para concluir con esta parte, tenemos el procedimiento de incidentes del embargo retentivo. Los incidentes de este embargo pueden provenir tanto del deudor embargado, de los acreedores que concurren con el persiguiente o de terceros. Entonces, los incidentes provenientes del embargo. El embargado, por medio de sus incidentes, puede perseguir el levantamiento del embargo o su reducción. O sea, que todo se haga por lo claro, que se llevó, que todo quede en un acta, todo quede bajo acta lo que se ha llevado, o como dice, de su reducción. O sea, si yo contraje una deuda contigo que equivale solamente, un ejemplo, a 100,000 pesos, y tú me estás llevando mis inmuebles que equivalen a la suma de, vamos a poner un ejemplo, de 2 millones de pesos, no hay necesidad de hacer eso. O sea, llévate los muebles que equivalen a la suma de la cantidad que yo te adeudo. Más o menos por ahí viene ese asunto. Dice, levantamiento amigable. El embargado puede perseguir el levantamiento del embargo alegando la irregularidad del proceso. Eso se ve mucho. El levantamiento puede ser judicial o amigable. El último no está sujeto a reglamentaciones alguna. Opera por la libre voluntad de las partes. O sea, el levantamiento amigable es un consenso que crean entre ambas partes
para realizar este levantamiento. O sea, el código, las leyes no contemplan este levantamiento. O sea, eso tiene que salir del acreedor y del deudor. Llegar a un consenso para eso. En cuanto al primer aspecto, o sea, que es el levantamiento judicial, es necesaria la intervención del tribunal y como consecuencia una decisión del tribunal. Se puede lograr con la interposición de una demanda. O sea, ya hay todo lo que tiene que ver con los tribunales y en este caso siempre o sea, los tribunales civiles de primera instancia. En realidad son los que tienen que ver con estos asuntos y de esa manera entonces se puede llevar el proceso. Hasta aquí mi exposición, esperando que haya sido del agrado de nuestro facilitador y de ustedes que son compañeros nuestros. Así que buenas noches y me despido.